¿Qué tal, jóvenes? En la sección anterior o en la clase anterior vimos que si teníamos dos cargas puntuales como la que mostramos aquí, eh, va a haber una fuerza eléctrica actuando sobre la carga uno debido a la presencia de la carga 2. Con esta configuración nosotros también podemos ya saber en qué dirección va a estar la fuerza que siente esta carga uno. Y si sabemos cuánto valen estas cargas y la distancia de separación que hay entre ellas, también podemos conocer su magnitud. Entonces, la pregunta que surge o que nos podemos hacer es, ¿cómo sabe la partícula uno que está en este lugar la partícula 2? ¿Y cómo es que esta fuerza que la 2 ejerce sobre la primera la empuja, ¿no?, entre comillas, a, a cierta dirección, ¿no? Entonces, para poder responder estas preguntas, nosotros tenemos que introducir un nuevo concepto y ese concepto es el del campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, este concepto de campo nos va a ayudar a contestar a esas preguntas y a reformular la ley de Coulomb que vimos en las clases pasadas. Entonces, primeramente, pues nosotros debemos de tener en nuestra cabeza o hacernos una idea de lo que es un campo, ¿no? Entonces, los campos se usan tanto en la física como en la ingeniería y son de mucha utilidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en un cuarto o en un salón de clases y traen un termómetro y empiezan a medir la temperatura en distintos puntos de ese cuarto, lo que vamos a encontrar o lo que podemos hacer con esa información es crear o tener un campo de temperaturas, ¿no? Y entonces lo mismo se puede hacer si estamos en una alberca, ¿no? Podemos agarrar eh, un, un manómetro y medir la presión en diferentes puntos de la alberca, diferentes profundidades, y lo que vamos a encontrar es que vamos a tener un campo de presiones. ¿Okay? Entonces, la característica que tienen estos dos campos en particular es que son campos escalares. ¿Por qué? Pues porque la presión y la temperatura son cantidades que nada más tienen una magnitud, pero no tienen dirección, ¿no? Y entonces, el campo eléctrico de este que estábamos hablando, a diferencia de estos dos campos que les acabo de mencionar, es que el campo eléctrico es un campo vectorial. Y ahorita vamos a verlo pictóricamente un poco más adelante, ¿no? Entonces, con ese concepto podemos eh, dar respuesta a las preguntas que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a responder? Pues bueno, la respuesta es la siguiente, ¿no? Lo que decimos es que la partícula 2 crea un campo eléctrico en todos los puntos del espacio que hay a su alrededor. Y entonces, si nosotros ponemos a la partícula 1 en cualquiera de estos puntos, se va a dar cuenta que la partícula 2 está ahí porque se va a ver afectado por el campo eléctrico creado por la partícula 2. ¿Okay? Y entonces decimos que la partícula 2 empuja a la partícula 1 no tocándola, ¿no? Como lo haríamos si queremos mover una taza de café o una caja con libros o lo que sea, sino que la empuja a través del campo eléctrico que creó. Entonces, ese es básicamente el concepto de campo eléctrico acá, ¿no? Entonces, si yo tengo una interacción o si tengo dos partículas que están aquí interactuando, pues resulta que esta partícula 2, perdón, crea un campo eléctrico y cuando le ponemos a la partícula 1, pues esta siente que está esta segunda. ¿Por qué? Pues porque siente su campo eléctrico, ¿no? Y siente, entre comillas, lo decimos. Y entonces, pues,
como decíamos, este campo eléctrico es un campo vectorial. Eso quiere decir que va a haber, o le podemos asociar, perdón, un campo eléctrico a cada punto del espacio. Y, y bueno, es una cantidad vectorial porque a diferencia, como dijimos, de la presión y la temperatura, este campo es el responsable de transmitir información de una fuerza, ¿no? Como les decía hace un momento. Entonces nosotros podemos definir pues el campo eléctrico en un punto como la fuerza eléctrica F0 que experimenta una carga de prueba Q0 en dicho punto dividida entre la carga de prueba. Es decir, es esta la ecuación número 3, ¿no? Entonces el campo eléctrico lo vamos a representar, perdón, con esta E mayúscula, va a ser igual a la fuerza F0 entre Q0, ¿no? Entonces esta Q0, como dijimos, es una carga de prueba y por definición vamos a decir que una carga de prueba siempre va a ser positiva y va a ser muy, muy, muy pequeña, de modo que, que no perturba o no cambia el campo que está generando la otra carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta figura que está aquí, lo que estamos diciendo es que este objeto A está cargado positivamente y entonces en este punto a la derecha yo pongo mi carga de prueba Q0 y entonces lo que me doy cuenta es que el campo generado por este objeto A va a ser igual a F0 entre Q0, ¿no? Entonces esta carga de prueba pues como le dice su nombre es nada más para probar el campo, ¿no? Para ver que realmente esté ahí, pero no afecta al campo eléctrico que está produciendo esta carga que está acá a su izquierda, ¿no? Y entonces las unidades que usamos en el sistema internacional para el campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Así se llaman, no tiene ningún nombre en particular como los newtons o los joules o cualquier otra cosa, sino que son newtons sobre Coulomb, ¿no? Porque es fuerza sobre carga. Entonces las fuerzas recuerden que se miden en newtons y las cargas las medimos en coulombs, ¿ok? Y entonces, pues si conocemos el campo eléctrico que va a generar en cierto punto una distribución de carga, un objeto cargado, podemos reacomodar la ecuación anterior de forma que podemos calcular la fuerza, ¿ok? Que va a haber sobre una carga puntual Q0 colocada en un punto dado del espacio, ¿no? Entonces aquí lo que estamos, o lo que se está ejemplificando en esta figura es que yo tengo un objeto con carga Q mayúscula, le pongo a la derecha una carga de prueba Q0, positiva por definición, y entonces el campo que se va a generar va a ser en esta dirección como se muestra aquí, la fuerza F0 pues también va en la misma dirección en este caso, ¿no? Porque recuerden que una carga positiva con otra carga positiva la fuerza tiene que ser repulsión y si tengo una carga positiva de carga Q mayúscula pero ahora le pongo una carga negativa, ¿no? Aquí enfrente, entonces la fuerza tiene que ser de atracción, pero el campo sigue siendo en la misma dirección, ¿ok? Porque recuerden que lo que estamos diciendo es que el objeto que crea el campo, en este caso sería esta, ¿no? La de Q mayúscula, ¿no? Las otras son cargas de prueba, entonces, como dijimos, nomás nos sirven pues para probar el campo. Entonces, esa sería como la reformulación de la ley de Coulomb. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que estas ecuaciones son válidas para cargas puntuales, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo calcular los campos eléctricos sobre distribuciones de cargas continuas. Y entonces estas ecuaciones que estamos poniendo aquí solamente sirven para cargas puntuales, ¿de acuerdo? Ahora, como ejemplo, vamos a ver eh, cómo es el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, fíjense, aquí la idea es que la carga que va a producir el campo eléctrico le vamos a llamar Q minúscula, ¿ok? Y entonces a la carga que está produciendo el campo le vamos a llamar el punto origen y vamos a decir que el punto P
donde queremos determinar el campo va a ser el punto del campo, ¿ok? Y entonces, ahorita vamos a introducir un vector unitario que le vamos a llamar R gorrito, ¿no? Recuerden que cuando tenemos esta notación de un gorro arriba, lo que significa es que es un vector unitario, así como los I, J y K que ya conocemos. Y entonces recuerden que la definición de un vector unitario, perdón, pues es el vector entre su magnitud, ¿no? O su norma, como quieran ver. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una carga de prueba, ¿no? En el punto P, donde yo quiero calcular el campo, y vamos a decir que la distancia del punto origen al punto P va a ser R minúscula, ¿ok? Y entonces nosotros, pues, tengo una carga Q, como esta, y voy a tener una carga Q0 de prueba. Entonces, la ley de Coulomb lo que me dice es que la magnitud de esa fuerza tiene que ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, el producto de las cargas, valor absoluto, entre la distancia que hay entre ellas al cuadrado. Entonces me va a quedar esto, ¿no? Esto ya lo sabíamos. Ahora, si hacemos uso de la definición número 3 que vimos ahorita, ¿no? Que la que estaba en la ecuación 3, entonces decimos que el campo es igual a esa fuerza entre una carga de prueba. Y entonces, lo que vamos a obtener, pues, si esta F0 es toda esta ecuación que tenemos aquí a la derecha del igual, entonces, al dividir esta cantidad sobre Q0, se nos van a cancelar las Q0s y lo único que nos va a quedar es que el campo es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, la magnitud de la carga, dividido la distancia que hay del punto origen, o sea, donde estaba esta carga Q, a donde estoy calculando el campo al cuadrado, ¿no? Y entonces esta expresión que está aquí, la número 6, sería la magnitud del campo eléctrico que va a producir una carga Q minúscula que se encuentra a una distancia R. ¿Okay? Gráficamente, imagínenselo de esta forma, ¿no? Tengo aquí mi carga Q, ¿no? Estoy diciendo que aquí está mi Q mayúscula, y aquí en el punto P estoy calculando el campo, ¿no? Que es donde pusimos a la carga de prueba. Entonces, la magnitud sería esta, ¿de acuerdo? Ahora, como el campo eléctrico dijimos que es un vector, entonces pues también tengo que saber cómo calcular su dirección. Entonces una de las formas es introduciendo este vector unitario que les platicaba hace un momento. Entonces por definición también el vector unitario siempre va a tener que ir del punto origen hacia donde estoy calculando el campo. ¿Okay? Entonces en este caso, como la carga o el punto origen está aquí y acá es donde estoy calculando el campo, entonces el vector unitario tiene que ir en esa dirección. ¿Okay? Aquí también lo que se está ejemplificando es cómo es el campo para una carga positiva, ¿no? Por definición va a ser, si tenemos una carga Q minúscula positiva y estoy calculando el campo a una distancia R en este punto, entonces el campo siempre tiene que tener esta dirección, ¿no? Siempre se tiene que alejar de mi carga positiva. Y si mi carga es negativa, entonces el vector unitario por definición siempre tiene que apuntar en la misma dirección que estaba antes, pero ahora resulta que la carga negativa va a producir un campo eléctrico que va a ir en dirección hacia la carga. ¿Okay? Si lo queremos ver matemáticamente, el campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre R cuadrada por R gorrito. ¿Okay? Y entonces este R gorrito o el R unitario es el que nos da el carácter vectorial del campo. ¿Okay? Y para terminar con esta parte, nosotros podemos representar de esta forma el campo que va a producir una carga positiva. ¿Okay? Imagínense que tengo una carga Q minúscula que es positiva y entonces hace rato dijimos que el campo eléctrico es un campo vectorial porque le podemos asociar un valor distinto en cada punto del espacio. Entonces aquí lo que estamos diciendo pues que este punto
y este, y este, y este, y este, y este, etcétera, etcétera, le podemos asociar un valor diferente, ¿ok? Y por valor me refiero a tanto a la magnitud, perdón, como a la dirección, ¿no? Porque si se fijan, estos puntos que están aquí, eh, todos se encuentran a la misma distancia de la carga, ¿no? Entonces, en magnitud, ese valor siempre nos daría el mismo, pero si se fijan, la dirección es la que es diferente, ¿no? Entonces, el vector es diferente. Y lo mismo para estos puntos que están por acá, un poquito más afuera, ¿no? Aquí intencionalmente se dibujan los vectores del campo eléctrico, los que están más cerca a la carga, pues van a estar más grandes, ¿no? Porque si se fijan, pues acá, de esta definición, entre más cerca esté eh, el punto donde quiero calcular el campo de la carga que está produciendo el campo, pues más grande va a ser este valor del campo eléctrico, ¿no? Y si me encuentro más alejado de la carga, o sea, si mi punto P lo muevo más lejos, entonces el campo va a disminuir, ¿no? Entonces por eso se ponen aquí estas flechitas más pequeñas que esta, ¿no? Porque este punto está más cerca que este punto este, ¿ok? Y entonces así vamos a representar el campo eléctrico para una carga puntual positiva. Y como dijimos ahorita, el campo eléctrico que va a producir una carga negativa va a ser hacia la carga, ¿okay? Y entonces, pues, vamos a tener como la imagen contraria a este, sino que entonces ahora en cada punto todos los vectores del campo eléctrico apuntan hacia la carga, ¿no? Y entonces vamos a decir que para una carga positiva, Q minúscula, el campo siempre es radial hacia afuera, ¿no? O sea, radial quiere decir que es en todas las direcciones. Y para una carga negativa, perdón, vamos a decir que es radial hacia adentro. Entonces, esta es la forma de cómo calcular el campo eléctrico para cargas puntuales y de cómo interpretar eh, los vectores que va a producir eh, una carga positiva o una carga negativa. ¿Okay? También vamos a ver de una vez cómo son las líneas de campo del campo eléctrico, ¿no? Entonces, se puede, en la práctica, ¿no? Podemos pensar que el concepto de campo eléctrico es un tanto elusivo, ¿no? A que pues no podemos ver directamente eh, estos vectores, ¿no? Del campo eléctrico, ¿no? Entonces, una manera de visualizar esto es mediante las líneas del campo eléctrico, ¿no? Y esos van a ser de mucha ayuda al momento de estar resolviendo problemas, ¿no? Entonces, para visualizar estas líneas, eh, pues hacemos uso de estos diagramitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para una carga positiva, ya vimos que el campo siempre es radial hacia afuera. Eso quiere decir que cada una de estas líneas, ¿no? En este caso, eh, coinciden con, con la dirección del campo, ¿no? Entonces, la línea larga sería como la línea de campo y esta flechita más, eh, más ancha, si quieren, ¿no? Va a ser la línea del campo eléctrico. Entonces, en el caso de una sola carga puntual positiva, las líneas del campo coinciden con las líneas del vector del campo eléctrico, ¿okay? Pero ahora, si tenemos una carga positiva y una carga negativa, resulta que nosotros vamos a decir que las líneas del campo salen de la positiva, ¿no? Salen de esta y llegan a la carga negativa, ¿okay? Entonces las líneas del campo eh, las vamos a visualizar entre una partícula negativa y positiva de esta manera, ¿no? Salen de la positiva, entran a la negativa y entonces voy a tener muchas líneas del campo, ¿okay? Y entonces aquí lo que decimos es que el campo eléctrico siempre va a ser tangente
a las líneas de campo eléctrico que se estén produciendo o que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea que está acá, ¿no? Pues es una línea de campo que se aleja, ¿no? O sea, sale en esta dirección de la carga positiva, pero se va hacia arriba y luego entra en la negativa, ¿no? Entonces, si yo agarro este punto, pues lo que hago es trazar una tangente a esta curva y eso me va a representar mi campo eléctrico, ¿no? Lo mismo acá, si agarro este, entonces el campo eléctrico pues va a ser la tangente a esta curva y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se fijan, como este punto está más cerca de la carga positiva, entonces la intensidad del campo pues es mayor que si agarro este otro punto porque aquí pues estoy más lejos de las cargas, ¿no? Y si tengo dos cargas del mismo signo, en este caso dos positivas, entonces pues van a salir de la positiva, pero como la que está acá a la izquierda también es positiva, pues también salen, ¿no? Entonces aquí lo que va a pasar es que esta va a venir en esta dirección, en esta otra dirección, perdón. Y entonces lo que tenemos que tener muy en cuenta, muchachos, aquí es que las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan entre sí, ¿ok? En ninguna de las situaciones, ni en esta situación, ni en esta otra, y mucho menos en esta, ¿ok? Entonces, así es como nos debemos de imaginar el campo eléctrico entre dos cargas positivas. Si fueran negativas, las dos cargas, pues nomás inviértanle el sentido de estas flechitas, ¿no? Y obtendrían las líneas de campo para esa configuración. Entonces acá también, si tomo un punto cerca de, de esta de esta carga, entonces tengo que dibujarlo tangente a la línea del campo eléctrico y acá también y en este también, ¿ok? Y entonces lo que estamos pues ejemplificando aquí es las líneas del campo eléctrico. Entonces, bajo ninguna circunstancia vayan a confundir las líneas del campo eléctrico con el vector del campo eléctrico, ¿no? Y me refiero en términos de esto, ¿no? Entonces, esta flecha lo que me indica es el vector del campo y esta línea que está aquí es la línea del campo, ¿no? En la única eh, situación donde las líneas del campo y la dirección del campo coinciden es en este, ¿no? Cuando tengo una sola partícula, ¿ok? Ya sea eh, ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta aquí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que les estaba mencionando ahorita. Y bueno, próximamente vamos a hacer ejemplos de esto, entonces hay que estar atentos. Nos vemos la próxima.